Shalom, queridos hermanos. Yahweh les bendiga ricamente en esta noche. Estamos para continuar con la serie de estudios sobre el milenio y en esta ocasión vamos a estar tratando sobre el Evangelio del Reino. Está dentro de estos temas y están muy íntimamente relacionados. En la semana pasada estuvimos viendo el inicio de este tema, o hace varias semanas atrás, y esta semana estuvimos viendo el tema sobre el milenio y cómo acontecían las profecías del libro de Apocalipsis capítulo 20, refiriéndose a la batalla de Gog y Magog y todo lo que tenía que ver con la venida del Mesías a juzgar al anticristo, al falso profeta y al dragón, echándolo en el lago de fuego. Estuvimos observando que esa batalla se encuentra por todo el libro de Apocalipsis, en todo lo que tiene que ver con la interpretación a nivel paralelo. Son eventos repetidos desde diferentes puntos de vista o perspectiva de los apóstoles, especialmente el apóstol Juan en la revelación de Apocalipsis. Y que todo lo que se ve en esos relatos proféticos están relacionados a una sola cosa. La nación, por ejemplo, que se menciona, o las naciones, tiene que ver con Babilonia y también con la ramera. Habla también de lo mismo. Y que esa batalla va a ser ejecutada en la venida de Yeshua, donde se le va a dar el pago a los impíos y también se va a recompensar a los santos. En un mismo evento, la misma característica la tiene por todo el libro de Apocalipsis en sus diferentes capítulos, estuvimos observando. Pero hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis para enfocarnos en la perspectiva de lo que es el Evangelio del Reino. Estamos viendo que el reino milenial se está efectuando ahora mismo en los cielos con las almas que fueron decapitadas desde el siglo I y que están reinando con el Mesías, esperando la segunda venida para la resurrección, donde adquieren sus cuerpos. A eso se le llama el milenio o los 1000 años de reinado de esas almas que resucitaron en lo que le llamamos la primera resurrección, o sea, saliendo de su cuerpo por haber recibido al Mesías y haber sido lavado con la sangre. A eso se le llama la primera resurrección. Están en el cielo sin cuerpo, o sea, en alma. Y acá estamos disfrutando, participando del Evangelio del Reino, como se menciona en Mateo 24. Cuando este Evangelio del Reino sea predicado a todas las naciones para testimonio, entonces vendrá el fin. Entonces la era presente pasa y da paso a la era venidera o al siglo venidero, que es el reino eterno, donde ya habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pero vamos a enfocarnos en este momento en lo que nos enseña la Escritura relacionado al reino. El ya, pero todavía no. Ese es el tema. El Evangelio del Reino, o sea, el ya establecido, pero todavía no. Estamos hablando entonces de un evento hecho realidad en
lo que tiene que ver con el Evangelio en el corazón de las personas que están en este mundo, pero que todavía no se ha completado en su totalidad. Esa es la perspectiva que vamos a estudiar hoy para entender mucho mejor las profecías de Apocalipsis, porque seguiremos estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos a barrer el libro de Apocalipsis hasta que el Padre nos lo permita en esta serie de estudios que hemos empezado. Por lo tanto, vamos a estar bien concentrados. Ya saben, busquen su lápiz y papel para que hagan sus anotaciones y al final ustedes puedan hacer las preguntas que tengan en el transcurso del estudio, las cosas que no entiendan, las preguntas que tengan pueden hacerlas con confianza. No se queden confundidos. Necesitamos que ustedes sean ilustrados, sean iluminados por el Espíritu de Yahweh a través de estos estudios, para que de esa manera podamos estar firmes, podamos estar claros de lo que Yahweh quiere con nosotros. Pues así vamos a dar comienzo en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Amén. En la introducción tenemos que la relación entre el ya, escatología realizada, el reino vino con el Mesías, y el todavía no, entre paréntesis, escatología futura, el reino vendrá en plenitud con el retorno del Mesías. Repito, la relación entre el ya, entre paréntesis, escatología realizada, el reino vino con el Mesías. Eso es el ya. Y todavía no, el todavía no, es la escatología futura. O sea, el reino vendrá en plenitud con el retorno del Mesías. Es muy importante para poder visualizar este aspecto de la vida de la iglesia y además esta constante tensión, esa constante tensión entre el ya y el todavía no. Es una característica fundamental sin la cual no se puede entender la escatología novotestamentaria. O sea, es imposible poder entender el Nuevo Testamento si no podemos tener el fundamento de esa tensión entre el ya y el todavía no, que se va ampliando en el Nuevo Testamento a nivel de escatología, hermanos. El ya, pero el todavía no del reino de Dios, de eso se trata. El ya, pero todavía no del reino de Dios. Si logramos entender a cabalidad eso, hermanos, podríamos llegar a tener un conocimiento mucho más amplio de las profecías y los acontecimientos que pueden venir pronto. Y lo que están sucediendo y lo que han sucedido, la cortina se nos abre más ampliamente en el plan de salvación y redención del pueblo de Yahweh en el mundo entero. Esta noche vamos a profundizar a nivel de escatología con una profundidad para que podamos nosotros tener una constancia clara de la escritura apocalíptica. El Apocalipsis a nosotros nos abre la cortina, por eso se le llama revelación de Yeshua el Mesías. Esa revelación le fue dada a Yeshua
de parte del Padre, y Yeshua se la pasa a su ángel, y el ángel se la pasa a Juan, y Juan se la pasa a las 7 iglesias de Asia Menor en el siglo I, y nos llega a nosotros para que la interpretemos, como dice Apocalipsis: el que tiene sabiduría, que lea y entienda. Por lo tanto, hoy queremos entender cuál es la perspectiva del Nuevo Testamento sobre la profecía, pero tenemos que primero centrarnos en lo que enseña el Nuevo Testamento, cómo los profetas hablaron de esto y qué visión tenían sobre el futuro. Así que continuamos. El reino ha llegado. Ese viene siendo el ya. Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Estamos viendo a Yeshua cuando hablaba en Israel, rodeado de fariseos que cuestionaban las acciones de Yeshua cuando echaba fuera demonios y lo acusaban de que echaba los demonios por Belzebú. Y Yeshua le habla a ellos de esta manera, dando a entender que si él estaba echando los demonios por el Espíritu de Yahweh, entonces ciertamente el reino había llegado. Pero ¿qué reino? ¿Qué reino? Para entender a cabalidad de qué reino Yeshua está hablando, tenemos que escudriñar lo que los profetas dijeron sobre eso, y es la parte que vamos a estar profundizando en los estudios subsiguientes, no solamente en este. Hermanos, la confusión que existe en el mundo a nivel de profecías es tremenda, es fuerte. Y necesitamos recibir iluminación de parte de Yahweh para que Él nos ilumine con su espíritu sobre qué es lo que realmente significa el reino de Dios, qué significa que estamos viviendo en este tiempo dentro de ese reino y esperando el reino que ha de venir. Entonces, si el reino ha llegado, si el reino se estableció cuando Yeshua vino, entonces tenemos que entender cómo es que Él le habla de este reino y que ellos, para que ellos lo entendieran, para que ellos se dieran cuenta qué era lo que Él le estaba refiriendo cuando habla de que el reino había llegado. Vamos a ver. El reino ya está en nosotros o entre nosotros. Como futuro, no creemos, hermanos, no creemos que el reino de Dios sea primeramente, resalto, primeramente, un reino judaico que incluya la restauración literal del trono de David. El reino ha sido iniciado por el Mesías. Hay un inicio. El reino se inició, según Lucas 17, 20 al 21, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo, Yeshua le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Mire bien, Yeshua le está diciendo a los fariseos que preguntaban ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Es una pregunta
que todavía en el judaísmo se hace. Cuando viene el reino de Dios, pero los judíos actualmente todavía no comprenden que el reino de Dios ya vino. El reino ya entre nosotros y con nosotros, ellos no lo han comprendido, hermanos. No lo han comprendido. Por eso dice, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios estaba en su propia cara manifestado y ellos no lo podían ver. Había una ceguera tremenda. Por eso se enfatiza que el reino de Dios no se trataba en ese momento primariamente de Yeshua sentándose en el trono de David, su padre. No estaba refiriéndose a eso en ese momento. Por eso, esperar que Yeshua va a venir o iba a venir a sentarse en el trono de David para reinar en un mundo, en una tierra natural, mortal, con seres humanos mortales, es una contradicción de lo que Yeshua está enfocando aquí y de lo que vamos a ver más adelante. El reino de Yahweh está siendo establecido en el alma de las personas. El reino de Yahweh está siendo establecido en espíritu. El espíritu de Yahweh se está moviendo sobre la faz de la tierra, convenciendo y rescatando a los elegidos. Por eso dice ahí, en mi alma crece el reino de Dios. El reino de Dios quiere ser establecido en los corazones de las personas. Ese era el mensaje de Yeshua y los apóstoles cuando hablaban del reino de Yahweh. Entonces, interesante ver aquí que esta perspectiva nos alumbra el entendimiento, nos hace entender más claramente las profecías. Por eso, vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, cómo es que se presenta esta perspectiva en el Antiguo Testamento. Que dice acá, aquel que es como hijo de hombre, le es dado un dominio eterno y un reino que no será destruido. Daniel vaticina, por ende, no solamente un reino futuro, sino que relaciona dicho reino con el advenimiento del Redentor, descrito por él como el Hijo del Hombre, de su reino, pero con una esperanza de revelación gloriosa en el futuro. O sea, Daniel está viendo el reino de Yahweh a través de Yeshua, el Hijo del Hombre, a una perspectiva en un solo enfoque, no dividido, sino junto. Redención y gloria futura. Mire qué dice el capítulo 7, versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí notamos entonces que Daniel está viendo al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, viniendo en las nubes del cielo.
pero también habla de un acercamiento al anciano de día, al Padre, en el cual se le da dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, ahí está refiriéndose a la primera venida, cuando Yeshua recibe el reino, recibe el dominio, la gloria y el reino. Eso ocurrió en el siglo I. ¿No también, hermanos? Eso ocurrió en el siglo I. Nuestro Salvador recibe gloria, recibe reino, todo dominio, todo poder, toda autoridad, ya la tiene. Por lo tanto, Daniel está viendo algo que ocurrió en el siglo I, pero a la vez está viendo también en el mismo tiempo algo que iba a ocurrir en el futuro, pero no lo divide, sino que lo presenta junto. Lo presenta junto. Habla de un reino que no será destruido. Entonces, ¿cuándo empezó ese reino? Según lo que hemos estudiado, según lo que hemos estado viendo en esta serie de estudio, yo quiero que los hermanos me digan, ¿cuándo empezó este reino según lo que Daniel está presentando aquí? Puede escribirlo ahí en el chat. Cuando Yeshua recibió el dominio, la gloria y el reino. Ahí usted puede notar entonces de qué se trata el reino ya, pero todavía no. Amén. Continuamos. En Joel se anunció de un futuro derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, hermanos. Y dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Este derramamiento del espíritu fue, pues, otro de los sucesos escatológicos que aparecían en el horizonte del futuro que el creyente del Antiguo Testamento esperaba con anhelante anticipación. Sin embargo, llama la atención que los versículos que siguen a la profecía recién citada mencionen portentos en los cielos y en la tierra. Y dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Mire bien, aquí el profeta Joel está haciendo lo mismo que Daniel. Está viendo los eventos proféticos a futuro en un solo evento: el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, pero también el juicio, el día grande y espantoso de Yahweh. ¿Cuál es ese día grande y espantoso de Yahweh? La venida de Yeshua el Mesías, o sea, su segunda venida a buscar y rescatar a sus escogidos de los 4
ángulos de la tierra, como hemos estado estudiando, hermanos. ¿Cuándo es eso? Al final de la gran tribulación, el día grande y espantoso de Yahweh, es el juicio a las naciones. Pero noten que aquí se está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo se derramó? Bueno, el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés. Precisamente, quiero decirle que ya estamos en la segunda semana de las 7 semanas que se cuentan para llegar a Shavuot o el día de Pentecostés. Estamos contando el Omer, las 7 semanas para completar los 50 días para Pentecostés. Precisamente el Espíritu Santo fue derramado en ese día. Ese día, el día 50, el primer día de la semana, se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto y llenó a 120 creyentes que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, tal como Yeshua se lo había anunciado. Pero esto había sido profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Joel. Entonces, ¿cómo ocurre el derramamiento del Espíritu Santo en el siglo I? Y a la vez Joel está hablando que en ese día postrero, se iba a derramar la ira, el día grande y temible de Yahweh, cuando en realidad no ocurrió en el día del derramamiento del Espíritu. Quiere decir entonces que el profeta Joel vio esos dos acontecimientos en un solo panorama, en una sola visión, pero en realidad estaban separados a distancia de miles de años. Eso es lo interesante de poder entender la profecía del Antiguo Testamento a nivel escatológico. Podemos entonces entender mucho más claro las profecías y de lo que va a venir, para no estar mezclando las profecías del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y de esa manera quedar confundidos. Esta es la manera en que podemos entender más claro, pero sepan, hermanos, que el día grande de Yahweh viene. Las profecías se han cumplido. El Espíritu Santo vino después que Yeshua murió y resucitó. El Evangelio del Reino está siendo expandido. El reino fue establecido. Pero el día grande viene. Sangre, prodigios en el cielo, fuego, columna de humo, el sol convertido en tiniebla y la luna en sangre. Hermanos, eso va a venir. Eso va a venir. Y el Padre nos está preparando en estos últimos tiempos para que estemos apercibidos. No me voy a cansar de reiterarlo y repetirlo. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar limpios. Y tenemos que estar gozosos, esperanzados, en paz de la que da Yeshua, para cuando esto ocurra nosotros estar en la presencia de Yahweh firmes y gozosos. Amén. Amén. El del día de Yahweh o el día de Yahweh es el día grande que viene. A veces, en los escritos proféticos, el día del Señor es visto como un día en el futuro cercano, o sea, el futuro cercano, en el cual Dios traerá una destrucción repentina sobre los enemigos de Israel. Abdías, por ejemplo, vaticina la destrucción de Edom como el día del Señor.
Pero el día del Señor puede también ser una referencia a un día escatológico final de juicio y redención. Puede ser también una referencia, cuando hablamos del día del Señor, a un día escatológico final de juicio y redención. Pedro dijo, hablando del día grande de Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración, hermanos. Cuando hablamos del día de Yahweh, entonces está hablando de que puede referirse a nivel profético de cosas que ocurrieron para Israel en el futuro cercano, cosas que se cumplieron, y a la vez refiriéndose a cosas a futuro que todavía no se han cumplido, porque el día grande de Yahweh realmente todavía no ha venido. Por eso se nos llama, el apóstol Pedro nos llama en el capítulo 4, versículo 7, sed sobrios, es un mandato, sed sobrios, seamos prudentes, seamos sabios. ¿Cómo vamos a ser sabios? Velando en oración. ¿Qué logramos con hacer esto? Ser dirigido por el Espíritu de Yahweh. Tener cuidado con las voces que escuchamos, con los profetas que escuchamos, con las visiones que vemos o las visiones que nos dicen. Tener cuidado con los sueños, con toda clase de artimañas que el enemigo está utilizando y seguirá utilizando para engañar a los escogidos. Como dije la otra vez, tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura. Cuando el apóstol Pedro habla de esto, se está refiriendo a algo que ocurrió mientras Yeshua estaba con ellos. El apóstol Pedro vio y escuchó, vio la gloria de Yeshua manifestada en una visión y escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pedro quedó anonadado, quedó atónito con lo que estaba viendo, al punto de decir, Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero el apóstol Pedro en su carta advierte, pero hacemos bien. Dice, después de haber visto su gloria y ver su manifestación y haber escuchado la voz, dijo, pero hacemos bien el estar atento a la palabra profética más segura, la cual es como una antorcha encendida en lugar oscuro, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Es ahí donde tenemos que tener nuestra fe basada, no en lo que dice el hombre, no en lo que nos presenta el mundo, no en lo que nos dice la religión, no en lo que nos dicen los dogmas y doctrinas de hombre, no en las profecías implementadas e inventadas por los hombres. Tenemos que estar claros en que la palabra es la que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos ilumina, nos guía a toda verdad, hermanos. Ojo pelado por lo que está pasando hoy en el mundo y lo que ha de venir. Tenemos que estar claros, pero bien claros en la palabra, porque es la palabra la que nos va a juzgar en el día final.
No hacer caso a todo lo que se escucha. Aferrémonos a la palabra, y todo lo que no esté de acuerdo a la escritura, rechazarlo, para no caer en el engaño, especialmente cuando se trata de milagros, cosas extraordinarias que van a estar pasando en estos días con el fin de engañar a los escogidos. Por eso, velemos y estemos orando, seamos sobrios. Entonces, la perspectiva profética se ven juntos en una misma visión, un día cercano del Señor y uno lejano. Esa es la perspectiva profética. Se ven juntos en una misma visión, un día cercano del Señor y un día lejano. Isaías capítulo 13, por ejemplo, habla de un día del Señor en un futuro no muy distante, en el cual Babilonia será destruida. No obstante, en el mismo capítulo, ese capítulo 13, su verso 6 en adelante, 17 al 22, entremezcladas con las descripciones de la destrucción de Babilonia, aparecen referencia a un día escatológico de Yahweh, que está en un futuro muy distante. ¿Qué es lo que dice? Dice, miren, llega implacable el día del Señor, su cólera y el estallido de su ira para dejar la tierra desolada, exterminando de ella a los pecadores. Las estrellas del cielo y las constelaciones no destellan su luz. Se entenebrece el sol al salir, la luna no irradia su luz. Tomaré cuenta al orbe de su maldad, a los perversos de sus crímenes. Terminaré con la soberbia de los insolentes y el orgullo de los tiranos humillaré. Óigame, Isaías está mostrando dos visiones en un mismo evento, pero que en realidad están separados, porque el castigo a Babilonia iba a ocurrir en un futuro cercano, pero la destrucción de la que se está hablando aquí, el exterminio del que se está hablando aquí, se está hablando de los pecadores, de lo que va a ocurrir con las estrellas, con el sol y con la luna. ¿Contra quiénes? Contra la maldad de los hombres, los insolentes, los orgullosos, los tiranos. Su tiranía van a ser humillada. Hermanos, eso es tremendo. Es tiempo de despertar ante esta realidad de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo sencillo, ¿qué está pasando en el mundo? Y todavía no ha venido el día grande de Yahweh. Todavía no ha venido el día grande de Yahweh. ¿Y qué está pasando en el mundo? Bueno, en el mundo, los poderosos, los ricos, los gobernantes están siendo humillados. Su poder, su riqueza no le vale ante la peste que se está regando en el mundo. Sea que la hayan inventado
o sea que el Padre le haya enviado de forma directa, está demostrándose que la incapacidad del hombre ante una catástrofe es evidente y están siendo humillados. ¿Dónde está la fama? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poderío de las armas? ¿Dónde está el ego de los que son orgullosos y que miran a los demás por debajo del hombro? ¿Cómo queda? Y todavía el día grande de Yahweh no ha llegado. ¿Dónde queda la economía? ¿Dónde quedan sus riquezas? Esto es solamente una pizca de lo que ha de venir al mundo. Una pizca solamente. Si todavía en nosotros queda algo de orgullo, rindámonos a Yahweh, el Todopoderoso, y pidámosle perdón y dejemos de estar creyendo que todavía nosotros podemos ser alguien o algo sin Yahweh. Esto nos enseña una tremenda lección, este tema que estamos estudiando, no solamente a nivel escatológico, a nivel teológico. Estamos aprendiendo de cómo interpretar la Escritura, sino de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta de lo que ha de venir. Porque no importa cuántas profecías yo sepa, no importa cuánto yo sepa de teología, si me he mantenido con un corazón orgulloso, preparémonos, porque vamos a sufrir serias consecuencias por la dureza de nuestros corazones. Esto no se trata del que más sabe, esto no se trata del que tenga más teología y que conozca más profecía, esto se trata del que esté humillado delante de la presencia de Yahweh y que entienda su palabra con un corazón sencillo y humilde, no arrogante, no creyéndose la última Coca-Cola del desierto. Es ahí donde está la clave de este estudio, hermano. Yo no le estoy dando este estudio para que usted sea ahora un super creyente conocedor de las Escrituras más que todo el mundo. No. Necesitamos tener conocimiento, pero que el conocimiento no nos envanezca. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Yahweh. Amós, empero, perturba esta complacencia general al decir: hay de los que ansían el día del Señor, de qué les servirá el día del Señor si es tenebroso y sin luz. Para los que anhelan que venga el Señor, pero que no han arreglado su vida, que no se han puesto a cuenta con el Señor y están esperando que Él venga, el Señor no va a venir en secreto y te vas a desaparecer y que nadie se va a dar cuenta. Oh, ¿qué pasó? Oh, ¿qué está pasando en el mundo? No. Dice ahí: hay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor si es tenebroso y sin luz? Amós 5:18. Ahí está aclarando el punto clave. Ese día ha de venir. Entonces, dentro del mismo tenor, Isaías describe el día del Señor como día de juicio para el pueblo apóstata de Judá. El día del Señor de los ejércitos viene contra todo lo orgulloso y arrogante, contra todo lo empeñado y engreído.
Será doblegado el orgullo del mortal. Será humillada la arrogancia del hombre. Solo el Señor será ensalzado en aquel día. Así dice el Señor. Isaías está describiendo no solamente el juicio para el pueblo de Judá, que apostató en esa época, yéndose tras los Baales, tras la idolatría, tras la perversión, tras la fornicación. Él no solamente está advirtiendo, aquí también podemos ver dentro de ese mismo renglón el juicio a futuro, el día del Señor de los ejércitos que viene. Ahí entonces el orgullo y la arrogancia del hombre, ¿dónde quedará? ¿Dónde quedará, hermanos? La tierra ha de compartir también la redención final de Dios. La tierra ha de compartir también la redención final de Dios. Sofonías también habla del día del Señor como un día de ira. Cercano está, dice, el día grande de Yahweh. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahweh. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Capítulo 1, versículo 14 al 15. Sofonía habla. El resto del libro deja claro que el día de ira de Sofonía se refiere tanto al día del juicio para Judá en el futuro inmediato como a una catástrofe mundial final y escatológica. Entiéndalo bien. El profeta Sofonías está en el mismo tenor de los demás profetas del Antiguo Testamento. Ven todo en un solo enfoque, en un solo tiempo, pero en realidad estaban separados. Pero lo que viene para el mundo es horrible, hermano. Yo no le recomiendo a nadie que se quede en esta tierra para el juicio final. No le recomiendo eso a nadie. En lo absoluto, el Padre Todopoderoso tenga misericordia. Esta esperanza futura respecto a la tierra se refleja también en Isaías 65, 17, que dice: porque aquí que yo traeré nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Otros pasajes de Isaías indican lo que está implicado en esta renovación de la tierra. ¿Qué es lo que está implicado? Bueno, el desierto se convertirá en tierra fértil, según capítulo 32, versículo 15. El yermo florecerá. El sequedal se convertirá en manaderos de agua. Volverá la paz al mundo animal. Y la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar, según el capítulo 11, versículo 9. Entonces, bajo esta perspectiva, encontramos también la profecía a futuro y en el tiempo del Mesías. En el tiempo del Mesías comenzó la gloria de Yahweh a manifestarse y llenar toda la tierra en cuanto al evangelio del reino y la paz y la justicia en el mundo. Pero
lo que va a ocurrir con el cielo nuevo y tierra nueva es a futuro, cuando todo termine, cuando ya ven el juicio final, cuando todo acabe. Entonces, cielo nuevo y tierra nueva. Puede estar involucrado aquí el tema de los animales mansos y toda la narración que el profeta Isaías habla sobre el reino de Yahweh aquí en la tierra. O sea, no podemos tomar las profecías de Isaías relacionadas a la paz en el mundo, a la mansedumbre de los animales y a los niños jugando con los animales de forma literal para este tiempo en su totalidad, pero tampoco dejar de tomarla en cuenta para cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Que en el cielo nuevo y tierra nueva pueden existir animales, no se puede descartar. Pero lo más importante es que en ese cielo nuevo y tierra nueva todo será completamente distinto, completamente renovado, un mundo completamente transformado, no un mundo que fue destruido y explotado y que desapareció en pedacitos. No, este mismo mundo que espera la transformación, que espera la renovación, como también nosotros esperamos la renovación de nuestros cuerpos. Es un mismo cumplimiento que va a ocurrir junto con la tierra y a nosotros también en un evento final que se llama el Día de Yahweh, donde va a ocurrir todo lo que se menciona aquí en los profetas. Entonces, resumiendo, respecto a la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento, muy al comienzo hubo una expectación de un redentor venidero que heriría o aplastaría la cabeza de la serpiente. Y podemos decir sin duda alguna que en diferentes momentos en su historia el creyente del Antiguo Testamento esperaba el cumplimiento futuro de las siguientes realidades escatológicas. En primer lugar, el Redentor venidero se fue revelando en el Antiguo Testamento desde el Génesis. Luego se le dio la revelación a Abraham, se le dio una revelación a Moisés, se le dio una revelación a David, y así por el estilo. El plan se le fue revelando paulatinamente a los hombres en el Antiguo Testamento. Y segundo, el reino de Dios. Se fue hablando del reino de Dios en sus diferentes etapas y fue presentado de una forma conjunta, que estaba presentado en lo que iba a ocurrir cuando viniera el Redentor y lo que iba a ocurrir cuando viniera la segunda venida, pero que el Antiguo Testamento no daba mucha luz sobre esos eventos separados, sino que se presentaban juntos. También tenemos el punto 3, el nuevo pacto. El nuevo pacto no fue entendido de forma tan amplia hasta que no vino Yeshua y muere y ofrece su sangre del pacto de la nueva alianza. Entonces entendemos ahí cómo fue el proceso. Cuarto, tenemos la restauración de Israel. En el Antiguo Testamento se presenta la restauración de Israel como pueblo de forma parcial y también de forma total, pero con poca luz en el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo se fue abriendo cada vez más la cortina de la restauración del pueblo de Israel. Las 10 tribus por un lado y las 2 tribus por el otro, Judá e Israel, Efraín y Judá, y esas 12 tribus siendo restauradas en el tiempo postrero. Y quinto, tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, cuando habla de lo que pasó en Pentecostés, que fue profetizado por el profeta Joel, como lo hemos estudiado. Sexto, el día del Señor, que hemos acabado de estudiar, que habla de lo que iba a acontecer en ese momento a los pueblos del Antiguo Testamento y al pueblo de Israel, y lo que iba a ocurrir al final, pero con un enfoque conjunto, no separado.
Esa es la perspectiva del Antiguo Testamento. Y el número 7, los cielos nuevos y la tierra nueva, mirado o visto también desde la perspectiva de un evento que ocurriría cuando el Mesías viniera a dar la salvación, la redención de su pueblo santo. Entonces ahí podemos ir haciendo una clara definición de lo que ocurrió en el siglo I, lo que siguió ocurriendo hasta el final, lo que va a ocurrir, interpretado según los apóstoles lo interpretan y Yeshua, cosa que iremos viendo más adelante para poder entender el libro de Apocalipsis, al cual nosotros nos vamos a introducir de forma un poquito más amplia en lo subsiguiente. Los profetas veían estas visiones, como fue el caso de Daniel, y las bestias. Él vio la redención y lo que iba a ocurrir cuando el Mesías viniera, pero a Daniel se le dijo: descansa, Daniel, porque esto no es para ti, esto será mostrado, revelado al final. Entonces te levantarás y serás recompensado. Al final. Pero notamos que cuando vino Yeshua, todos estos acontecimientos se abrieron y empezó la redención. Pero Daniel todavía no ha resucitado. Daniel todavía no ha recibido el pago completo. Por lo tanto, estamos viendo entonces la perspectiva en el reino ya, pero todavía no. Como los demás profetas vieron el plan de salvación y de redención a través del Cordero y del niño que iba a nacer, pero era algo que no todos entendían y que todavía estaba un poco velado. Para cuando Yeshua aparece, entonces la cortina se abre y podemos ver con claridad la gloria de Yahweh manifestada y cómo las escrituras se nos presentan para que podamos estar, hermanos, de una manera amplia en el conocimiento y gozoso por la bendición que Yahweh nos ha dado de entender su palabra y de vivir de acuerdo a las escrituras conforme han sido reveladas. Esto nos ayuda a nosotros a tener una perspectiva clara, una fe sólida y no estar con una mente divagando en muchos pensamientos y estar confundido cuando vamos a las escrituras. Esto nos ayuda a nosotros a poder levantar nuestra cabeza al cielo y ver que nuestra redención está cerca, hermanos. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos un pueblo especial que Yahweh nos ha regalado ver su revelación en las escrituras de forma clara. No tenemos con qué pagar lo que Yahweh ha hecho con nosotros a través de su Santa Escritura. Hemos llegado hasta aquí y esperamos que hayan podido entender. Las preguntas pueden hacerlas en este momento y vamos a tratar de responderlas. Ya saben, levantando su mano, pueden hacer las preguntas. No tenga vergüenza, no tenga pena, tenga libertad de expresarse y trataremos de responderle conforme el Espíritu nos guíe. Y Yahweh les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Shalom.